El sonido de unos pasos resonó en el sótano de la Escuela Juárez, pasos que no deberían estar ahí. Eran casi las 11 de la noche, y Claudia, la nueva vigilante, había bajado para verificar un ruido que había escuchado en su recorrido anterior. La linterna en su mano iluminaba con dificultad las paredes húmedas, y el eco de sus propios pasos llenaba el lugar con un sonido opresivo que se mezclaba con el frío del aire. Cuando Claudia llegó al final del pasillo, escuchó algo más, un leve susurro que parecía venir de todas partes. «Déjame salir», decía la voz, apenas perceptible pero clara. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero intentó mantenerse firme. «¿Quién está ahí?», preguntó, con una mezcla de temor y valentía. Nadie respondió. Dio un paso más y sintió un toque firme en su hombro. Su corazón se detuvo por un segundo, y giró bruscamente, iluminando con su linterna detrás de ella. No había nadie. El sótano estaba vacío. La Escuela Juárez, ubicada en un tranquilo pueblo de Nayarit, había sido inaugurada a mediados del siglo XX como un símbolo de modernidad y progreso. Su arquitectura sencilla pero sólida incluía un sótano amplio que servía como almacén para materiales escolares y como refugio durante la temporada de tormentas. Sin embargo, desde hacía más de 3 décadas, el sótano había ganado una fama oscura. La leyenda contaba que un alumno llamado Raúl había muerto allí, atrapado durante una noche de tormenta. Según las historias, había sido encerrado por su mejor amigo, Hugo, como parte de una broma que salió terriblemente mal. Eran tiempos simples, y las bromas pesadas eran comunes entre los estudiantes. Ese día, Hugo y Raúl, inseparables desde la infancia, habían bajado al sótano para buscar material de limpieza. Hugo, siempre el más travieso, decidió encerrar a Raúl en la pequeña habitación al final del sótano, asegurando la puerta con un candado que encontró colgado en una de las paredes. «Te sacaré en un rato», dijo Hugo, riendo mientras Raúl golpeaba la puerta desde dentro, pidiéndole que lo dejara salir. Pero Hugo nunca regresó. Esa tarde, una tormenta inesperada azotó el pueblo, y la escuela fue evacuada rápidamente. Hugo, aterrorizado de ser descubierto, salió corriendo del lugar sin recordar a Raúl, que seguía atrapado en la oscuridad del sótano. Cuando los maestros y alumnos regresaron al día siguiente, encontraron el cuerpo de Raúl en el suelo de la pequeña habitación. Los golpes desesperados en la puerta habían dejado marcas profundas, pero nadie lo había escuchado. La noticia sacudió a la comunidad, y Hugo, consumido por la culpa, abandonó la escuela poco después. Nunca volví a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero quienes lo conocieron dijeron que nunca dejaron de sentir la presencia de Raúl, siguiéndolo donde fuera. Claudia había oído las historias antes de aceptar el trabajo de vigilante nocturno en la escuela, pero no les había dado importancia. Pensó que eran cuentos para asustar a los curiosos. Sin embargo, las primeras noches en su nuevo puesto comenzaron a cambiar su perspectiva. El primer indicio fue sutil, un eco extraño que parecía seguirla mientras hacía sus rondas. Luego vinieron los pasos, audibles pero invisibles, y finalmente, los susurros. Lo más aterrador, sin embargo, eran los toques en el hombro. Siempre ocurrían en el mismo lugar, el sótano. Después de varias noches llenas de incidentes inexplicables, Claudia decidió investigar más sobre la historia de la escuela. Habló con los maestros y trabajadores más antiguos, quienes confirmaron los rumores sobre la muerte de Raúl. También descubrió que el sótano había sido cerrado durante años después del incidente, pero que se había abierto recientemente para almacenar materiales de construcción. Uno de los maestros, don Felipe, le contó algo que la hizo dudar de su decisión de quedarse. Desde que reabrieron el sótano, las cosas han cambiado. Los niños dicen que sienten frío en los pasillos, incluso cuando hace calor afuera. Y hay quienes han escuchado a alguien llorar en las noches. Nadie quiere admitirlo, pero todos sabemos quién es. Una noche, Claudia decidió bajar al sótano con una grabadora, esperando captar alguna evidencia de lo que sucedía allí. Al llegar,
notó que la atmósfera era más pesada que de costumbre. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecían cerrar el espacio alrededor de ella. Subió la grabadora y comenzó a hablar. Estoy en el sótano de la Escuela Juárez. Si hay alguien aquí, por favor, manifiéstate. El silencio fue interrumpido por un leve golpe, seguido de un susurro que la grabadora captó claramente. No fue mi culpa. Claudia sintió un escalofrío, pero continuó. ¿Quién está ahí, Raúl? Un segundo susurro resonó, más claro esta vez, déjame salir. La linterna en su mano comenzó a parpadear, y el aire se volvió helado. Fue entonces cuando vio algo que la dejó petrificada, una figura en la esquina de la habitación. Era un niño, con el uniforme escolar empapado y los ojos llenos de tristeza. Por favor, abre la puerta, dijo la figura, con una voz que parecía venir desde lo más profundo de las paredes. Claudia cerró los ojos, incapaz de moverse, pero cuando los abrió, la figura había desaparecido. Esa noche, Claudia decidió renunciar. Antes de irse, dejó una carta dirigida al director, relatando sus experiencias y pidiendo que se colocara una placa en memoria de Raúl cerca del sótano, esperando que eso pudiera traerle paz. Sin embargo, la placa nunca se colocó, y los rumores sobre la escuela continuaron. Los alumnos todavía reportan sentir toques en los hombros mientras caminan solos por los pasillos, y algunos maestros aseguran que han escuchado a alguien llorar en las noches. Aunque nadie quiere admitirlo, todos saben que el espíritu de Raúl sigue atrapado en la Escuela Juárez, buscando la salida que nunca encontró en la vida. Si esta historia te dejó pensando y quieres más relatos llenos de misterio y suspenso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos lo desconocido, los secretos que otros prefieren callar. Nos vemos en la próxima aventura.